Hola, hola comunidad sin tapujos, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Aquí les saluda Dave Álvarez. Y Josh, ¿cómo están? Esperamos que hayan pasado muy buena Semana Santa, muy buen descanso, que sus actividades hayan sido muy bendecidas y que pues también les hayan dejado alguna enseñanza por ahí. Sí, y bueno, pues aquí como pueden observar tenemos un invitado muy especial. Es un hermano de nuestra parroquia, ministro extraordinario de la comunión y director del Teatro Toussaint. También un actor y un hermano en Cristo, súper buenísima onda, como diríamos en Guate. Él es Valentín Obregón. Gracias por la invitación. Yo muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Pues gracias por aceptar esta invitación. La verdad para nosotros es un gusto poder contar con tu persona acá. Creo que te contábamos detrás de cámaras, Sin Tapujos es un podcast que nace con la intención de poder transmitir un mensaje positivo a los jóvenes y adultos. Y ya en el camino nos hemos dado cuenta que también nos escuchan un poquito, ya no tan adultos, pero también ha llegado el contenido un poquito bastante lejos, gracias a Dios. Y pues en una serie de entrevistas, hoy hemos pensado en tu persona para que podamos platicar un poco para los que no saben y los que nos ven desde otros lugares que está fuera de nuestra parroquia. En la parroquia contamos con diferentes dones y carismas, y uno de ellos, de los dones que a Valentín es como que le sobresale en la piel, es el hecho de la actuación, y él es director del Teatro Toussaint, como lo decíamos al principio. Valentín, ¿cómo nace la idea del Teatro Toussaint para servir en la parroquia? Bueno, comenzamos en un grupo de jóvenes y después nos unimos como con una comunidad de base y nació la idea de hacer algo diferente. Ya no estábamos como en la edad de grupo de jóvenes, entonces ya no encajábamos y de pronto se nos ocurrió hacer una obra. Hicimos una obra cómica que era la Cenicienta, la versión cómica de la Cenicienta, y entonces fue un éxito. Pues nos presentábamos en varios lugares, nos invitaban, y luego ya vino la canonización del hermano Pedro y ya pensamos en hacer también algo para explicarle a la gente quién era el hermano Pedro, cuál había sido su misión, y pensamos en una obra de teatro y pues ahí se consolidó ya el grupo como tal, como grupo de teatro, ¿verdad? Ya esta obra ya no era como tan improvisada o tan cómica como la primera, sino ya tenía diálogos, hicimos unas mantas, ya tenía escenografía, una estructura ya de una obra de teatro como tal, y ahí surgió el Teatro Toussaint. Ya dejamos el grupo juvenil, dejamos la comunidad, que era la comunidad de Guadalupe, y ya nos conformamos como Teatro Toussaint. ¿De dónde viene el nombre? Toussaint es el apellido de nuestro sacerdote, estuvo aquí más de 25 años, el padre Jorge Toussaint, y él nos explicaba cuando le pedimos permiso para utilizar su apellido como nuestro nombre. Dijo, bueno, Toussaint significa todos santos, así que también es una misión. Y es una gran responsabilidad al final. Es una responsabilidad, sí, y mantener como su apellido en alto, hemos querido hacer. Sí, y la verdad que se ha notado, el trabajo ha sido muy profesional, un buen trabajo, siempre se ve. El Teatro Toussaint no sabe que las obras van a estar ahí con una buena calidad, con un nivel así bonito, y creo que eso se ha mantenido desde siempre. ¿Cómo ha sido la preparación durante todo el tiempo? ¿Cómo se preparan para llevar a cabo una obra de teatro? Bueno, una preparación de una obra de teatro, bueno, depende. Primero empezamos con estas obras, ¿verdad? Cenicienta, que era cómica, Anda y haz tú lo mismo, que así se llamaba la del hermano Pedro. Ya fueron surgiendo otras, ¿verdad? Porque ya nos invitaban como a otro tipo de actividades. Bueno, es un retiro de niños, ¿verdad? Ya no podíamos llevar pues la obra del hermano Pedro para un grupo de niños, entonces ya pensábamos en cuál era el mensaje que queríamos transmitir. A veces platicábamos y poníamos las ideas en común y ya iba surgiendo un libreto, y ya después pues había que ensayarlo varias veces y luego pues empezar a ver el vestuario, esos pequeños detalles que descubrimos que esos detalles son los que le van dando vida a una obra de teatro o a algo que hagamos, ¿verdad? Ver no solo las cosas a gran escala, sino también esos pequeños detalles, y así es como nos vamos preparando para una obra de teatro. ¿El vestuario lo piensan ustedes o va saliendo, o quién es la encargada o encargada ahí? Lo sugerimos, pero como ya mencionaba David al inicio, hay muchos carismas en la parroquia, entonces dentro del grupo hay dos hermanas que
son costureras, saben hacer costuras, trabajan de eso. Y ahí pues han hecho también vestuario, también hemos conseguido en pacas, ¿verdad? Ropa que nos ha funcionado bastante bien, ya solo es de hacer algún ajuste. O telas y ahí va surgiendo el vestuario. ¿Obras propias o hechas por ustedes? ¿Hay varias? Sí, tenemos más o menos unas 15 obras que estuvimos presentando. Tuvimos una época muy fuerte después de que nos conformamos en el año 2001-2002, en que nos invitaban a otras parroquias, íbamos a la zona 5, nos invitaban a Jutiapa, Jalapa, fuimos a Huehuetenango una vez a presentar una obra, y entonces a veces sí iban surgiendo necesidades distintas e iban surgiendo estas obras, ¿verdad? Otras de las que más recordamos, por ejemplo, es una de los milagros eucarísticos que presentábamos como para Corpus Christi. Son pues milagros muy interesantes, entonces fuimos sacando una obra de aquí para el Día de la Madre, para el Día del Padre, hay una de parejas y así van surgiendo. Y así como va el diálogo. Una experiencia bonita que hayan tenido en una de esas salidas al presentarse obras. Una experiencia bonita, yo recuerdo una en particular, nos invitaron a Huehuetenango. El padre Orville, un trayecto largo. Yo me enfermé del estómago justo antes del viaje. Y pues siempre vamos como los del grupo y alguien lleva a su hermanito. En ese tiempo pues, todos estábamos solteros y alguien llevaba a su hermanito. Bueno, nos fuimos en 2 buses pequeños. Yo iba muy mal, iba casi doblado, todo el camino me sentía mal y el camino a Huehuetenango es de vueltas y vueltas y vueltas, entonces terrible. Paramos en una gasolinera a comer un rato, a tomar algo, nos subimos de regreso, pues nos subimos nuevamente a los buses camino a Huehuetenango y en el camino alguien dijo, mira, ¿y dónde está el hermanito de Héctor? ¿Dónde está Ángel? Él venía aquí con nosotros. Y alguien dijo, bueno, tal vez viene en el otro bus. Pero en ese tiempo, estoy hablando del año 2002, 2003, no habían celulares, no todo el mundo tenía celulares. Sí. Alguien tenía, nos comunicamos al otro bus y el niño tampoco iba en ese bus. Jesús. Entonces, pero él se subió aquí, no, pero es que iba conmigo, no, pero es que regresamos a donde habíamos parado. Y gracias a Dios, ahí estaba el niño, un niño muy vivaz y muy pilas, pero estaba esperándonos. Sí, pero es que ustedes se fueron. y sí, fue una experiencia, pues, gracias a Dios, ahora es interesante y chistosa, pero en ese momento, sí, mientras regresábamos al lugar, les digo, no habían celulares como para llamarlo, dónde está, y gracias, y estábamos en otro lugar, pues, que no conocíamos, pero gracias a Dios estaba ahí y llegamos sin novedad a presentar la obra. Ay, qué bueno. ¿Y qué tal el dolor de estómago? ¿Se quitó en el camino? No, la pasé muy mal. Llegamos, era en la noche que llegamos, al día siguiente se presentaba la obra, pasé la noche muy mal, al punto de no saber si presentábamos la obra o no, pero pues nos habían invitado de tan lejos. Era una actividad en un estadio, era una actividad grande. Y pues no nos quedaba más que presentar, y gracias a Dios también antes de la función logré estabilizarme y no salir corriendo al baño. Esa era la preocupación. Esa era la preocupación. Espéreme un momento. Pausa. Corte. Es que interesante. La verdad que creo que el servicio dentro de la parroquia nos deja bastantes anécdotas, historias que contar. Y lo bonito fue empezar a servir muy joven. Creo que las energías y las ganas eran las que motivaban cada instante. Ahora lo hablamos detrás de cámaras, es un poquito ya de pensarlo un poco más, poder salir, ¿verdad? Sí, en ese tiempo, te decía, todos estábamos solteros, entonces era como, miren, ya hay una obra en Jutiapa, nos vamos el viernes y presentamos el sábado y el domingo regresamos. No teníamos tanto que pensarlo, ¿verdad? En cambio ahora ya, pues por los permisos de trabajo, por las familias, por los niños pequeños, no se puede hacer tanto como quisiéramos, pero aún así hemos logrado, y alguna vez hemos ido a presentar ya con familias completas, ¿verdad? Y eso también es algo bonito. Y ahora ya hablamos un poco de la historia del teatro, ya conocieron un poco más los hermanos de cómo se ha conformado. Ahora, como dices, ya del grupo juvenil, de la pequeña comunidad, ya es un grupo grande con familias y todo.
Pero dentro de todo ese tiempo creo que aparece una parte muy importante de la cual queremos platicar con todos, y es las vivencias y el cómo nace el hecho de decir, bueno, vamos a crear un Vía Crucis en vivo. Para los que nos están conociendo aquí un poco de Teatro Tussaud de Valentín, les comentamos en la parroquia, ahorita vamos a saber cuánto tiempo tiene aproximadamente de tener esta experiencia, pero siempre los Viernes Santos se ha caracterizado en Ciudad Real de tener un Vía Crucis en vivo, un Vía Crucis viviente, donde podemos observar las escenas como tal. Y no es por nada, no es por presumir, no es porque sea mi parroquia, pero es uno de los mejores que puedo ver aquí en Guatemala. ¿Verdad que sí, Josh? Sí. La verdad que la invitación para que si el próximo año pueden venir a Ciudad Real, aquí en Guatemala, la experiencia va a ser muy bonita y van a tener un buen sabor de boca, créanme. Ahora, ya dando una pequeña introducción, Valentín, ¿cuándo nace la idea de hacer un Vía Crucis en vivo? El Vía Crucis en vivo nació la idea más o menos en el año 2002. Y yo había visto algún Vía Crucis generalmente de otro país, ¿verdad? En México lo hacen también en algunos departamentos de Guatemala hacen Vía Crucis en vivo, entonces tenía la intención de hacerlo acá. Cuando lo propuse, me recuerdo que se los propuse a los compañeros y dijeron, pero cómico. No me entendían todavía el concepto. Y les dije, no, ¿cómo vamos a hacer un Vía Crucis cómico? ¿Verdad? Pero no había como el concepto de cómo hacer un Vía Crucis en vivo. Lo siguiente fue madurar la idea, pensar cómo podíamos hacerlo, que sea tomado en serio. Y ya platicamos con el padre Jorge en ese momento. Gracias a Dios también nos dio carta abierta. Solo nos dijo, pero que no se pierda lo litúrgico, lo solemne. De lo contrario, ustedes pueden hacer. Y pues nosotros sí tratábamos, o esa fue la intención en el inicio, de mantener como el esquema de un Vía Crucis, que es pues la meditación del camino del Señor hacia el Calvario, meditar acerca de su pasión, y esa fue siempre la intención. Entonces creo que ahí fue donde sí fue funcionando esta propuesta. Casi yo tengo 22 años. una anécdota con eso, porque yo recuerdo que a los 5 o 6 años más o menos, sí pasaban por la Corona y yo no podía verlo. Y esto va a mi pregunta, ¿cómo hacen que pues yo a mis 6 años me transmitieran ese sentimiento? Yo decía, es Jesús el que viene ahí. Entonces, ¿cómo se preparan para poder dárselo a la comunidad? Ha sido un reto porque, por ejemplo, cuando estamos ensayando una obra normal, alguien se equivoca y pues nos reímos y a veces esa broma persiste, ¿verdad? Algo que hemos tratado desde el inicio es tomar muy en serio incluso los ensayos. Yo les digo, bueno, vamos a tratar de meternos en la piel de estos personajes, pero evitemos las bromas de que, sí, vos sos Judas y entonces hacer chistes con que eres Judas o Magdalena o algo. Entonces tratamos como de ir cortando esas bromas, si se dan, pararlas en seco y retomar, ¿verdad? Acuérdense que esto no es una obra de teatro normal, es algo más allá. O sea, estamos representando el misterio de la salvación. No es ni siquiera la vida de un santo, ¿verdad? Es algo como más sagrado, más solemne. Entonces tratamos de que sea así. Y también los personajes o las personas que actúan tienen como ciertos lineamientos, ¿verdad? Bueno, te pones el vestuario y ya no eres Andrés, ¿verdad? Sino eres el discípulo Juan, por ejemplo. Entonces te quitas el vestuario y se acabó, pero no va a andar Andrés saludando a la gente, riéndose, comiendo. No, hay como ciertos aspectos que hay que cuidar mucho, ¿verdad? Para que la gente vea precisamente eso, vea a Jesús y no vea a alguien con un disfraz, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Al ponerme el traje de Jesús, bueno, me convierto en Jesús y eso es lo que debo transmitir. Eso es como... Y ha sido un reto porque cada vez pues surgen equivocaciones en los ensayos, cosas que nos invitan como a reírnos, a olvidar esa solemnidad, pero cada vez lo retomamos, ¿verdad? Pues, ¿en alguna anécdota de algo que faltó y ya estaban en escena en un Vía Crucis? Algo que haya faltado, sí. Sí. Sí, varias veces. Normalmente va alguien encargado de la sangre, por ejemplo. Entonces hay como
ciertos puntos estratégicos en donde la sangre se utiliza para retoque, para esto. Bueno, entonces a uno de los hijos de unos compañeros, ¿verdad? Es ahijado mío, iba encargado de la sangre y él sabe que va junto a Jesús porque en el momento en que pidamos la sangre tiene que estar, ¿verdad? Y él iba como muy concentrado, esa es su misión en el Vía Crucis. Entonces en la primera estación funcionó. En el siguiente punto donde necesitábamos la sangre, yo dije, ¿y la sangre? Y tuvo un silencio. ¿Y la sangre? ¿Dónde está la sangre? ¿Y la sangre? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y entonces todos empezamos a buscar la sangre. Y cuando este niño apareció, dijo, la sangre se quedó en la estación anterior. Y se fue corriendo a buscarla. Y bueno, todos lo recordamos siempre con mucho cariño, ¿verdad? Porque se quedó la sangre. Faltaba la sangre, ¿verdad? Y así han habido otras cosas que han faltado, pero eso lo recordamos siempre. ¿Ves? Me imagino que cada Vía Crucis ha tenido una experiencia diferente. ¿Cómo ves el primer Vía Crucis si lo comparas con el reciente 2024? ¿Mejoras, aspectos diferentes, vivencias, no sé, algo que nos quieras compartir? En aspectos técnicos sí hemos mejorado, porque en el primero era como, bueno, lo que podíamos hacer, y yo me acuerdo que algunas hermanas se pusieron a hacer los trajes de los soldados romanos con cartón y papel esmaltado. Entonces eran trajes hechizos, ¿verdad? Y todo era como... Si llovía, se arruinaba. Sí, si llovía. O alguien hacía un mal movimiento y se rompía. Eran de papel y de cartón. Fuimos a lo largo de los años cambiando. Ya los trajes que tenemos ahora son de cuero y ya tenemos el año pasado ya teníamos armaduras que son de fibra de vidrio. Entonces, en cuestiones técnicas hemos tratado de ir mejorando. En cuanto a la espiritualidad, creo que hemos tratado de mantenerla desde la primera vez, recordando esas palabras del Padre Jorge, ¿verdad? Que se mantenga lo litúrgico. Entonces eso ha sido como uno de los objetivos del Vía Crucis, mantener esa meditación, y creo que lo hemos logrado a lo largo de los años. ¿Y la inversión de todos estos trajes ha sido por cuenta de ustedes? ¿No? Sí, hemos invertido algunas cosas nosotros, pero también hemos hecho ventas en la parroquia. Gracias a Dios, aquí ya no somos solo Teatro Tuzá, sino lo hacemos a nivel parroquia, porque invitamos a personas de otros grupos, personas que no están en grupos, y ya se integra y el grupo se hace más grande, ¿verdad? Incluso le llamamos ya equipo de Vía Crucis Cristo Hermano, porque ya somos más personas. Entonces a veces en los ensayos hacemos como unas rifas entre nosotros, recaudamos fondos, a veces tenemos oportunidad de hacer ventas, a veces en las presentaciones en la última cena hacemos alguna rifa, pedimos alguna ofrenda. Hemos tratado de no cobrar entrada, ¿verdad? Porque eso a veces limita, o alguien dice no puedo pagar una ofrenda determinada como tal, pero puedo ofrendar algo, y hemos tratado de mantenerlo así. ¿Y este Vía Crucis se ha presentado en otros lugares aparte de Ciudad Real? Sí, no como Vía Crucis, no como equipo de Vía Crucis, pero sí tuve la oportunidad de que me invitaran a San Raimundo. Entonces, creo que desde el año 2017, en algunos años, hicimos allá. Ellos vieron algunas fotografías del Vía Crucis acá y también quisieron implementarlo allá. Hacían una caminata penitencial de 7 kilómetros a lo largo del pueblo y las aldeas, y ya pues yo me preparé con algunos jóvenes de allá. Era interesante porque me decían, bueno, díganos qué necesita y nosotros se lo tenemos aquí. Y entonces ya pedía, bueno, necesito estas cruces, necesito 7 personajes para esto, necesito estos jóvenes y que estén en 2 o 3 ensayos. Entonces ya me iba, ensayaba con ellos y se presentaban. Igual la última cena, ¿también la presentaste por ahí? Sí, en la última cena creo que hemos tenido más oportunidades de presentar la última cena y la oración en el huerto que el Vía Crucis en sí, ¿verdad? Porque el Vía Crucis, como es una caminata tan grande, es como mucha logística. Uh-huh. Pero han habido otras oportunidades en donde hemos presentado la última cena y la oración en el huerto. Incluso en el año 2020, antes de la pandemia, bueno, en el año de la pandemia, se presentó allá en marzo. Ya empezaban los rumores de que ya no podían haber eventos grandes. Ya lo hicimos con ese temor. Creo que fue sábado y el lunes
ya no podían haber eventos. Entonces presentamos allá la última cena. ¿Y la última cena surge también al mismo tiempo que el Vía Crucis o surge después? Surgió años después. Ya fue como... La idea ha sido como ir implementando momentos de la vida de Jesús. No hemos podido llegar más allá, pero tenemos ahora la cena y la oración en el huerto, que surgió también de una forma más sencilla. Primero era solamente la cena, después ya hubo una oración en el huerto, ya hubo un diálogo, a veces interno de Jesús, un diálogo con el Padre, luego ya hubo un diálogo con el mal, y entonces ahí es donde estamos ahora. Cada vez se ha ido mejorando ese aspecto de ir creándole escenas. Sí, y hemos querido, te digo, en algún momento pensamos en hacer los milagros de Jesús o los evangelios de los domingos de Cuaresma, pero es mucho tiempo el que lleva de preparación, mucha inversión también, entonces estamos en ese ¿Y algún proyecto. resurrección de Vía Crucis? Lo hicimos una vez en la calle, se representó el Vía Lucis. Fue una experiencia bonita, pero como tratamos de hacerlo con la estructura del Vía Crucis, fue un poco complicado, ¿verdad? Porque algunos personajes que aparecían en la estación primera tenían que aparecer en la segunda o en la tercera, y había que trasladarlos de manera que la gente no se diera pues cuenta tanto. Entonces sí es complicado. Lleva más trabajo. Lleva más trabajo, y como el Vía Crucis nos deja tan agotados, y ya viene la Pascua, entonces no hemos tenido como el tiempo de prepararnos. Sí, porque al final piensa uno, es solo la caminata, pero o sea, la preparación previa, el llevarlo a cabo. En tu caso como director, personaje, estás y viendo la logística, porque no vas solo concentrado en tu papel, digamos así, sino que vas al final vas pensando en todo. Me imagino que vas en algún momento y díganle tal cosa, recuérdense de tal cosa. Me imagino que exactamente, sí, pasa, ¿verdad? Y hay que tener lista la siguiente estación, o se acuerda uno de algo y bueno, solo vean si está esto listo, o digan a esta persona que se mueva para allá. Son cosas que en el camino van sucediendo. Sí, porque al final el director tendría que estar fuera de todo para poder estar más tranquilo, me imagino. Sí, debería. Aunque como personaje también puedo mover como muchas cosas desde dentro. Esa ha sido una ventaja, ¿verdad? Puedo desde ahí, por ejemplo, dirigir a los soldados sin que se note incluso mucho, ¿verdad? Entonces, son pequeños detalles que la gente no nota. Exactamente, ese es el objetivo, que no se note. Sí, porque en realidad, lo que decías de la sangre, puedo que alguien hasta ahorita se enteró de eso de la sangre, por ejemplo. El que puedas guiar a los soldados, o sea, tampoco la gente lo nota. Y siento yo que es parte del profesionalismo que tratan de poner siempre en este Vía Crucis, que es, la verdad que es bonito. Invitados para verlo, y si no lo han visto, los invitamos a que vayan ahí a la página de la Parroquia Cristo Hermano. Está en las publicaciones, fue grabado en vivo totalmente, y la verdad que se van a llevar un buen sabor de boca al ver esto. Y más que todo no el sabor de boca, sino la reflexión, como decías, ¿verdad? El hecho de pensar y vivir o revivir ese momento, que la verdad lleva bastante de nuestra fe, el hecho de creer en esa pasión, muerte y sobre todo en la resurrección, y llevar esto ahí. Creo que hay mucho más que preguntar también, hay mucho más que ver ahí, pero para los que quieran saber más ahora de algo muy personal de los Vía Crucis, de la vivencia de Jesús, queremos dejarlos con esto. Vean el siguiente podcast para que puedan saber más de este Vía Crucis, ya que en realidad en el próximo vamos a hablar un poquito más a detalle de la vivencia de Valentín siendo Jesús y representando a Jesús en el Vía Crucis. Así que, Josh, los esperamos en el siguiente episodio. Recuérdense valorar nuestro contenido, colocar sus comentarios, agregarnos ahí algún mensajito en Instagram y compartirlo con los seres queridos. Y ya saben, pueden seguirnos en nuestras redes sociales y ir a ver el Vía Crucis ahí en la Parroquia Cristo Hermano. Pueden seguir también a Valentín en sus redes sociales, ¿verdad? Y los esperamos en el próximo podcast, porque esta historia continuará. Bye.